Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Priyanka Rodríguez, Osvaldo Montalvo, que ya no es invitado sino parte de este programa, y quien les habla, Raquel Valerio. Nuestra compañera Camila Michel continúa de vacaciones y en unos días, ya en la próxima semana, estará con todos nosotros. En la segunda parte estará con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Vamos de inmediato a mencionar los temas que tenemos en el tapete y ellos son los siguientes. Primero, el representante de Estados Unidos apoya la medida de República Dominicana de deportar los ilegales. Tenemos en segundo orden que los haitianos perturban el ejercicio del derecho de salud por parte de los dominicanos. Tenemos en tercero que el presidente del grupo Punta Cana advierte que la rabalización producida por los haitianos va en contra del turismo nuestro. Tenemos luego que al menos 19 policías han muerto a manos de la delincuencia. Y en quinto orden tenemos que concejales haitianos del estado de Nueva York quieren remover la estatua de Juan Pablo Duarte. Y bien, Priyanka y Osvaldo, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos apoya las medidas que adopte la República Dominicana en deportar a los ilegales haitianos. Y realmente es que todo gobierno de cualquier país tiene derecho a controlar sus fronteras, y República Dominicana, nuestro gobierno tampoco es la excepción, respetando, claro está, sus derechos humanos. Y bueno, aquellos que decían que los Estados Unidos nos obligan a asumir la inmigración haitiana ya no tienen excusas. La nueva administración del presidente Donald Trump tiene un enfoque político muy distinto al que asumieron en la otra época Obama y los Clinton. No es ahora la propicia ocasión para que nuestro gobierno pueda construir un muro que proteja el medio ambiente, que nos proteja de las enfermedades, de los problemas procedentes del país vecino, o sea, del país más insalubre de América, del continente. Hacía tiempo que no veíamos declaraciones tan favorables a la soberanía dominicana. ¿Y por qué no se hace nada? Bueno, cuando la gente me pregunta por qué nosotros en nuestros programas antes de las elecciones de Estados Unidos apostábamos a Trump, esta es la respuesta de por qué nosotros apostábamos a Trump: por un cambio de diplomacia. La diplomacia anterior, que correspondía al gobierno de Obama, se inmiscuía siempre en las leyes y las decisiones que se tomaban aquí en la República Dominicana, y desfavorable para nosotros como Estado soberano. Sin embargo, nosotros hemos podido ver el cambio en la nueva diplomacia de Estados Unidos, y es muy importante, sobre todo, pero hay que verificar si ahora nuestras autoridades están en la disposición también de hacer esos cambios que sean favorables para la República Dominicana, porque yo entiendo que las opiniones de diplomáticos internacionales pueden repercutir, ya sea de forma positiva o negativa, pero ¿y nuestras autoridades? ¿Están preparadas para tomar las medidas que se necesitan tomar en la República Dominicana a favor de nuestro país? O no solamente si están preparadas, porque cuando hablamos de preparación podrían estarlo ahora. ¿Desean realmente tomar las medidas que nos favorezcan? Bueno, realmente, Osvaldo, tú como economista, ¿cómo tú ves este panorama con estos nuevos cambios, entendiendo que ya no habrá esas ayudas para esas ONGs que estaban siempre trabajando en contra de nuestra dominicanidad, en contra de nuestra soberanía? Tú como economista, ¿qué tú puedes decir respecto a eso? Es sumamente interesante en razón de que muchas veces los gobiernos y el presidente en este caso entiende que no tomando decisiones no se compromete, y no es así. O sea, el no tomar decisiones es de por sí. Yo creo que ya. Eso es normal que pase en un programa en vivo. Sí. Pero el no tomar decisiones es de por sí ya una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que el no haber tomado la decisión cuando tenía que tomar en materia migratoria, lo que creó fue una situación anómala. Crea una situación de indefinición, crea una situación de confusión. Entonces, cuando viene un ilegal
el ilegal ocupa un espacio ciudadano. Y como ocupa ese espacio ciudadano, también ese ilegal se asocia con otros ilegales o con un nacional, se reproduce y llega un momento que se crea una situación caótica, un poco de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué sucede? Hay, por ejemplo, los hijos de los ilegales. Si son dos ilegales, se presume que es ilegal también, en virtud de la Constitución haitiana y en virtud de la Constitución dominicana. Pero si es ilegal, se permanece en el territorio nacional, va a llegar un momento donde va a haber personas que van a decir, pero es que hay un problema de un derecho adquirido, porque esa persona tiene arraigo. Entonces, ¿qué sucede? No es solamente con que está establecido en ambas constituciones, es que el Estado dominicano está obligado a actuar. ¿Y cuál es la actuación que hay que hacer con un ilegal? La deportación, no hay más nada. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de política migratoria en los Estados Unidos, que es un cambio en dirección a la definición, a que existan reglas claras. Aquí, para usted permanecer en este territorio, usted tiene que estar legal. Y si usted no está legal, se va. Y si usted no se va, motu propio, nosotros lo sacamos. Bueno, entonces, esa definición, si esa definición se hubiera tomado desde un principio en este país, no hubiera sido necesario un plan de regularización. Entonces, después del plan de regularización, eso escríbanlo, porque yo lo he dicho aquí antes, viene una propuesta de una ley de amnistía. Que diga, no, pero no nos vamos a complicar si es ilegal reciente, porque hay otra cosa, señores, no nos perdamos. ¿Cómo nosotros determinamos el tiempo que tiene un ilegal haitiano en la República Dominicana? Pueden ser 10 años, pueden ser 10 días, pueden ser 5 años, puede ser, ¿cómo lo determinamos? No hay manera porque esas personas vienen sin documentación. Mira, y no solamente eso, ahora que tú mencionas cuántos días, en una ocasión yo denuncié que yo estuve haciendo un trabajo voluntariado en el sector Los Casabes de los Guaricanos, próximo al vertedero de Duquesa. Mira, lo que yo vi ahí, inclusive las personas con quienes yo fui, que saben en la posición que yo tengo, me decían, Priyanka, ¿tú estás preparada para ver realmente lo que pasa aquí? Yo le dije, bueno, claro, yo estoy preparada para ver lo que sea. Cuando yo entré a ese sector, fue deprimente. Mira, ahí hay una comunidad de haitianos. Para los pocos dominicanos que hay, hablan creol. Y haitianos que no sé cómo es posible vivir así, en una parte que quizás es del tamaño de un baño, 10, 15 haitianos, pero la mayoría de ellos, de los que yo pude ver, tenían 10 días, 5 días, con 2, 3, 4 hijos, todos. Pero no obstante, te preguntaban, había una escuelita pequeña, muy pequeña, que fue creada por el MUDA, por el MOSHA, por todas esas organizaciones pro-haitianas, o sea, ya tú te puedes preguntar, y te decían que habían pasado anteriormente para inscribirlos, para adquirir sus papeles, o sea, cuando te dan esa información, tú te das cuenta de que hay instituciones o hay personas que están dándole los papeles como dominicanos a personas que tienen días de haber llegado aquí. Y en la noticia vi hace 2 o 3 días que en 2016 nacieron más de 9,000 niños haitianos. Y esos son por lo menos el registro que se llevó. Pero la mayoría de ellos se inscriben como dominicanos. Y las madres, inclusive en un noticiario, salió que una de estas haitianas que vino específicamente a parir en la República Dominicana, que viene por el tráfico de mujeres que traen a parir en la República Dominicana, dijo que ella va a dar a luz y se queda aquí porque ya hay demasiada miseria. O sea, que tampoco se regula las mujeres que vienen aquí a parir. Así es, Priyanka, que como tú mencionas, que esas personas vienen y se instalan en un cuartito pequeñito, 10 y 20, imagínate, sin cocina, sin baño. O sea, el hecho de que no está bien que estén así, pero, ok, si ellos quieren morirse, matarse entre ellos,
pero que no vengan eso a contaminarnos, porque las necesidades que hacen sus heces fecales la hacen en bolsita y la tiran en los patios nuestros, contaminan también nuestros ríos. Entonces, ellos están acostumbrados a vivir así allá, pero no tienen derecho a traer esa cultura que no es la nuestra. Y ahí hay un punto también bien importante de geopolítica mundial, porque no nos perdamos en términos de que Estados Unidos es el país que más fuerza política tiene en el mundo. No. Y la nueva administración de los Estados Unidos ha establecido reglas bastante claras en materia migratoria. Las reglas son justamente lo que hablábamos. Y el presidente Trump también ha estado todavía insistiendo en la cuestión de la construcción de su muro con México. Entonces es muy difícil para Estados Unidos, por mucha potencia que sea, de estar promoviendo un muro que lo separe de México y oponerse a la construcción del muro que nosotros proponemos que nos separe de Haití. Es muy difícil que los Estados Unidos estén aclarando su política migratoria y estén dejando establecido de forma transparente y clara que no se puede estar en los Estados Unidos de forma ilegal. Sin embargo, que las ONG que de distintas maneras están financiadas por los mismos Estados Unidos estén promoviendo otra cosa en otros países. Entonces sería tener una política para los Estados Unidos y tener una política contraria para los países que son pobres y son subdesarrollados. Entonces eso sería irresponsable, eso sería injusto, ¿verdad? Porque si usted cree en esa política migratoria para su país rico, el principal país del mundo, ¿verdad? Entonces usted de la misma manera debe colaborar a que los países que tienen menos capacidad económica también puedan implementar una política migratoria que preserve los valores, que preserve la economía y el bienestar de sus nacionales. Así es, Osvaldo, porque como tú mencionaste el jueves pasado, en la presentación del libro, la semana antepasada, el libro de Manuel Núñez, que tú dijiste que es muy bueno, o sea, lo que es bueno para uno, o sea, es malo, lo mismo que es bueno para ti, claro. Eso mismo, entonces tiene que ser malo para mí. Que debe haber equidad. Vamos a continuar, amigos televidentes, con nuestro programa y nuestros temas. Y Priyanka y Osvaldo, hemos tenido una semana con muchísimas noticias sobre el estado catastrófico de los hospitales. Casi todos intervenidos y todos con problemas de sobrepoblación de haitianos. Voy a enumerar los problemas para luego escuchar sus comentarios. Bueno, tenemos primero, las haitianas ocupan la mayoría de las camas de los intensivos de los hospitales. La llegada de las parturientas alcanzan hasta el 40% de las pacientes y el consumo presupuestario ya no es sustentable por los hospitales. Tenemos en segundo que las pacientes no hablan español. La carga de los partos, que alcanza hasta 60,000 pesos, representan la mayor carga para los hospitales dominicanos. Son mujeres desnutridas con alta prevalencia de SIDA, malaria y otras enfermedades, lo que afecta a la estadística nacional sobre la mortalidad materna. Somos el cuarto país del continente en mortalidad materno-infantil. Las parturientas se llevan los recursos de muchas dominicanas. Tenemos en tercer lugar que en las provincias fronterizas consumen más del 50% del presupuesto de salud. Tenemos en D, que aquí las autoridades se pasan el tiempo denunciando lo que ellos deberían resolver. Se ha denunciado la existencia de una mafia que trae mujeres preñadas desde Haití. Estamos ante una invasión de los vientres protagonizada por estos ilegales. Luego tenemos que la otra cara del problema es que las haitianas dejan los niños abandonados en los hospitales dominicanos. Esto ha ocurrido en los hospitales de Santiago y de Santo Domingo. Y esto ha creado un gran problema de subregistro sin nombre. El drama ha sido denunciado por el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Castaños Guzmán. Luego tenemos que no tenemos control sanitario, participan en asaltos y actos delincuenciales, manejan alimentos para vender sin control de higiene, desconocen e irrespetan nuestros símbolos patrios. Se dice que esto es parte de un plan, porque los haitianos siempre se han creído los dueños de la isla y creen que nosotros somos los invasores. ¿Qué vamos a hacer para mantener la independencia en nuestro país?
Estas preguntas, estas respuestas, las veremos después de una pausa. Así, amigos televidentes, manténgase ahí en sintonía. Ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio. Bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes. ¿Y quién más que Priyanka, psicóloga, y Osvaldo, economista, para responder estas preguntas? Tú, Priyanka, como psicóloga, ¿qué tú puedes decir en relación a estos casos de los hospitales? Que no solamente son los hospitales, porque estos niños, como vimos, que los dejan ahí también van a afectar otros centros nuestros que son para dominicanos y están llenos también de haitianos. Comenzamos contigo, Priyanka. Mira, yo me estoy riendo porque lo que pasa en este programa, en las pausas, es excepcional. Mira, el caso es grave. Se ha hablado muchísimo, nosotros hemos hablado muchísimo, han salido muchísimos reportajes, pero el caso es más grave de lo que se ha presentado. Ciertamente muchos funcionarios, incluyendo el presidente de la Junta Central Electoral, ya se han pronunciado al respecto. Las problemáticas que tenemos en los hospitales es grave y va a seguir en aumento. La medida que anunció Peralta sobre cobrarle los servicios a los ilegales en nuestros hospitales, yo entiendo que de alguna forma, quizás podría favorecer, pero sin embargo, ¿de qué vale que le cobren los servicios en los hospitales cuando nos quedamos con el ilegal y el niño que nace que también está en estado de ilegalidad? Entonces tenemos dos inmigrantes ilegales que consumen presupuesto de la República Dominicana, que también van a las calles de la República Dominicana, que también van a rabalizar nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Pero hay algo más grave que esto. Hay algo más grave a que las parturientas vayan a los hospitales. Y es el tráfico, el tours que se ha denunciado que tienen para traer a estas embarazadas a parir en los hospitales de la República Dominicana. Y es que pasan por la frontera de la República Dominicana con Haití. Entonces nosotros tenemos un problema grave de autoridades, específicamente con los agentes, con los guardias que están ahí, que se supone que es para proteger nuestras fronteras. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos esta cantidad de ilegales en la República Dominicana, si bien es cierto que nosotros tenemos una problemática que se ha salido de control, también es cierto que tenemos muchas autoridades, muchos jefes, muchos funcionarios que se están lucrando en el bolsillo con este tráfico de ilegales haitianos y otros ilegales también que pasan por la frontera de Haití hacia República Dominicana y de aquí entonces toman otro destino. Porque nosotros el negocio más grande con los ilegales lo tenemos en la frontera, porque ellos pasan por la frontera. Y muchos militares, incluso militares que yo conozco, piden su traslado de la frontera. Muchos piden su traslado de la oficina de migración, porque el relajo que se tiene con estos casos, o sea, a muchos militares incluso le afecta. Entonces vamos a resolver el problema cobrándole simplemente los servicios en los hospitales. Si no se dispone a regular la situación
con las autoridades pertinentes, las autoridades que se encuentran en la frontera, las personas que se supone, la institución que se supone que está para velar y proteger nuestra frontera terrestre, entonces nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con que se le cobre el porcentaje que es en los hospitales, porque se quedan aquí en la República Dominicana. Priyanka, pero si realmente ellos están dispuestos y tienen la capacidad para pagar, que no vayan a nuestros hospitales y que dejen los hospitales para los pobres dominicanos, que son muchos, que vayan a centros privados. O en tal caso, un llamado a los inversionistas que inviertan y que hagan centros hospitalarios en Haití, porque ya parece que hay dinero para pagar ahora sí. E incluso el ex cónsul haitiano, Edwin Paguesson, también se manifestó ahora diciendo sí que es verdad que ha habido tráfico hace mucho de trayendo las parturientas para acá, pero aparte de eso, de traerla, nosotros no queremos, no es que paguen, es que no vengan para acá, es que no las traigan para acá, porque no es el hecho solamente que vayan a pagar, es que se van a quedar, es para quedarse aquí, Claro. para quedar nacionalidad dominicana, para sustituir nuestra dominicanidad, a sustituir los dominicanos por los haitianos. Así como ustedes tienen a muchos comentaristas y críticos de este y de todos los gobiernos, y no es un secreto que la situación de los hospitales dominicanos es muy mala, precaria, malísima, pero no he oído una sola voz que hable de la situación en los hospitales haitianos. ¿Qué ha pasado con Haití? Que yo no lo sé. ¿No hay hospitales o los hospitales no tienen recursos? ¿Por qué las haitianas no paren en su propio país? ¿Por qué no tienen ese orgullo nacional de decir, no, nosotros nos quedamos aquí? Pero no he visto a nadie haciendo un análisis de cuál es la situación de salud en Haití y por qué, quiénes son los culpables de esa situación con nombres y apellidos. Nunca se hace ese análisis de cómo se ha gestado esa crisis de aquel lado y quiénes son los grandes beneficiarios de la crisis de aquel lado. Lo otro es, señores, no seamos ingenuos, no seamos ilusos. Esos hijos de ilegales haitianos se van a quedar aquí, ilegales o no, se van a quedar aquí. Claro. Y cuando cualquier gobierno ose tratar de deportarlos porque están en condición de ilegalidad, le van a hablar de los derechos humanos de la niñez desvalida. Y no va a ser posible mover a ninguno. Eso es parte de todo este movimiento, un movimiento conspirador. La palabra suena un poquito así como misteriosa, pero no. Estos son movimientos que están articulados y coordinados con un propósito. Y el último puntito, bueno, decía de esta cuestión de que no va a ser posible trasladarlo a aquel lado, y eso se articula con lo que yo he estado diciendo desde hace tiempo, de que no tarda una propuesta de una ley de amnistía. Y la ley de amnistía va a ser simplemente la de no se preocupe en su condición, ustedes, y no solamente lo van a proponer no solamente para los haitianos, sino a todo el extranjero. O sea, la nacionalidad dominicana nosotros próximamente la vamos a regalar a 2 por 1. Mira, ¿qué pasa con los hospitales haitianos? Bueno, fácil. Esta presentadora venezolana que está en Noticias Telemicro, Nocturno, que el otro hizo un reportaje, Elianta, no recuerdo el apellido, que ahora se ha dado la tarea también de acabar con los dominicanos, ¿verdad? Encontró una manera de cómo ganar dinero fácilmente. Entonces, pero ella me sorprende que ahora hable tanto de los dominicanos, tan mal de los dominicanos, y de la violación de los derechos que hacemos nosotros, pero bueno, cuando ella misma fue a Haití en su reportaje, y en Haití no dejan entrar a sus nacionales a parir si no tienen dinero. Ella misma presentó a una mujer que se le murió el niño en los brazos porque lo llevó, no tenía dinero y no lo recibieron, y se le murió el niño en los brazos. Eso es lo que pasa. Haití no recibe a sus nacionales si no tienen con qué pagar, y hay diferentes cuotas. Hembra paga una cuota, varón paga otra cuota. Eso es lo que pasa en Haití. A Haití no le interesa que sus nacionales estén allá porque Haití es un negocio con su propia gente. Entonces es más fácil lanzar la República Dominicana. Nos quedan temas todavía. Hay una idea que no quiero, aunque más adelante me lo cobre. En México sucedió algo interesante con la cuestión del narcotráfico. Y es que al final de cuentas, en muchas regiones de México, se dieron cuenta que el gobierno mexicano es parte del asunto. Porque nosotros, en este caso, nosotros estamos pensando que el gobierno está del lado de nosotros,
que el gobierno tiene conciencia o Por quiere adquirir favor, conciencia, no. que lo que pasa es que hay problemas de coordinación, que lo que pasa es que no es... No, todo es... Entonces en México hicieron unas denominadas autodefensas. ¿Cuál es el criterio de la autodefensa? Bueno, finalmente algunas comunidades se dieron cuenta de que el gobierno no solamente que no va a hacer nada, sino que es parte del asunto. Entonces, yo quiero decir aquí algo que debe ir quedando cada vez más claro. El gobierno dominicano no va a hacer nada. O lo hace la población dominicana, o la población dominicana que entiende que su propia preservación, que su vida, su propiedad y su bienestar está en juego. Si la población dominicana no se organiza, ¿sí?, y busca fórmulas, porque eso es difícil, eso es todo un proceso. A veces la gente no sabe cómo hacerlo, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer, ¿sí? Si la población no lo hace, entonces estén claros en algo, el gobierno no lo va a hacer, no lo esperen porque no lo va a hacer, porque el gobierno dominicano es parte de esta componente. Así es, y Montalvo, tenemos que el presidente del grupo Punta Cana se había dedicado a exigir regularización para tratar de bajar las tensiones. En Bávaro, de 70,000 habitantes, 30,000 son haitianos. Realmente casi el 50% de la zona turística hay gente procedente de España, Guatemala, Francia, y ahora son los que incumplen la ley, son los haitianos. Ahora ese señor se haya preocupado por lo que ocurre en Verón. Toda la zona se haya arrabalizada y esto tendrá repercusiones, en muchos aspectos. El señor Rainieri reconoce que esto tendrá repercusiones muy negativas. Primero, la arrabalización fue lo que generó la destrucción del turismo en Puerto Plata, y esto se puede producir también en Punta Cana. Segundo, el Estado, casi siempre ausente, no está cumpliendo con las leyes y el control de extranjeros y de enfermedades que estos puedan traer. Terceros, los venduteros, la delincuencia, las enfermedades, el acoso de la población extranjera está creando muchos problemas, y los haitianos han invadido las playas. Sosúa cayó, y realmente no se ha levantado. Puerto Plata se ha vuelto, no ha vuelto a ser lo que era. Osvaldo, estamos viendo un cambio en el pensamiento de este señor de Rainieri, favorable a esta implantación realmente extranjera. En Punta Cana se genera el 25% de las divisas del país y se ha convertido en un barrio marginado de Haití. ¿Qué puedes tú decir, no, en este sentido, el cambio del señor Rainieri, cuando realmente él ha sido también precursor de esta migración haitiana y tiene muchos empleados también haitianos trabajando con él? Pero a mí me fascina porque nosotros en más de una ocasión hemos desarrollado la tesis de ganancias privadas, pérdidas sociales. O sea, no solamente sucede con la cuestión del turismo, sucede también con la construcción y con la agricultura. Yo quiero trabajadores HL, como yo lo que estoy buscando es ganancia para mí. Ahora, lo que eso le cuesta a la sociedad, a mí no me importa porque yo tributo poco, y como tributo poco, al final de cuentas, a mí me queda una sobreganancia, que es lo que yo estoy buscando. Pero se les olvida que eso no queda ahí. Señores, la economía y la vida social es una secuencia, no es un momento y ya, no es que yo hago este negocio y se acabó, no, yo hago este negocio, pero la vida sigue, las cosas se mueven en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es, y cambio, eso es como alguna gente en una comunidad que en vez de ponerse de acuerdo y decir, vamos a hacer un vertedero, lo que hacen es que tiran la basura por la ventana. Así es. Y tiran la basura a la cañada. Perfecto. Tira la basura a la cañada. Ah, no, pero ya yo me quité de ese problema. Ya no hay basura en mi casa. Pero la cañada se va llenando. Y llega un momento entonces que hay un brote de cólera. Y nosotros decimos, ay, ¿por qué? Porque mi casa está limpia. Y esa cañada va a está afectar. tan limpia. Ah, pero La cañada va a resulta afectar a que nosotros. fue que tú sacaste la basura de tu casa, Sí. y el vecino sacó la basura de su casa y todo el mundo la tiró en la cañada y la cañada está ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que tú, en búsqueda de salarios bajos, tú arrabalizas el país, porque esa es la realidad. Salarios bajos para mí, el país se está volviendo un arrabal. No importa, eso no, eso está bien, los derechos humanos, y hay que ser humanitario mientras yo tenga salario bajo. Entonces ahora Exacto, resulta que está afectado. ese mal se está pronunciando, pero fíjense bien, no es que se está pronunciando, se está empezando a pronunciar, porque eso no va a quedar ahí, eso Sí. va a seguir y va a tener
otras manifestaciones. Así es, y tenemos, amigos televidentes, que en estos días han muerto 6 policías ya en lo que va de año. Bueno, policías, se trata de la banda que mata policías para despojarlos de sus armas. Por otra parte, el jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, ha dicho que los habitantes se están azotando en el este, más de los haitianos. Son los haitianos que están azotando, más de 200.000 haitianos diseminados en toda la región este. ¿Ustedes qué pueden decirnos de esto que está pasando con los policías? Breve, porque yo sé que nos vamos a la pausa. Sí. Es muy doloroso ver lo que está sucediendo, porque siempre hemos dicho, sabemos que muchísimos policías están involucrados en la mayor parte de los actos delictivos que suceden en el país. Sin embargo, sabemos también que existen agentes honorables, agentes decentes, que respetan y que están ahí para la función que se le asignó. Pero me sorprende que los hipócritas de los derechos humanos salieron a defender casualmente a estos delincuentes, asesinos de policías, y que van a hacer una investigación incluso. Y yo me pregunto, ¿alguno de ustedes se dio a la tarea de ir a darle por lo menos el pésame a las familias de esos policías que cayeron abatidos a manos de los delincuentes que ustedes hoy están defendiendo? Pues no, Priyanka, porque no hay derechos humanos ni para los policías ni para los dominicanos. Es que la persona que está en la cabeza de esa comisión es haitiano, apellido Mercedes. Su acento lo dice, sus acciones lo dicen, lo delatan. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos trataremos el último tema del tapete y entraremos con nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. Ya volvemos en breve. Estamos en Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otros tipos de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Res. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con todos ustedes con el momento esperado, que es con nuestro invitado permanente, con el historiador Manuel Núñez. Muy buenas noches, Manuel, bienvenido como siempre a tu programa. Realmente, Manuel, el último tema que teníamos en el tapete tiene que ver con el tema tuyo de hoy, que es realmente la estatua de Duarte y el interés por algunas personas pro-haitianos de la demolición de dicha estatua en Estados Unidos. El tema que teníamos nosotros en el tapete es en relación a que el alcalde Di Blasio, reconocido adversario de los dominicanos, porque llegó a pedir el boicot al turismo dominicano incitado por los haitianos, le ha hecho caso a una petición de regidores haitianos que piden que se remueva la estatua de Duarte, provocando la indignación en toda la comunidad dominicana, salvo de los traidores. ¿Cree usted, Manuel, que tú crees que los haitianos que habitualmente queman la bandera dominicana podrán arrancar a Duarte de la memoria de los dominicanos que se hallan en Estados Unidos, viendo ya que en las redes ya muchas personas se han manifestado, no solamente en las redes, sino ya personalmente ya en Estados Unidos, en contra de esta situación? Yo creo que eso es importante porque va a llevar conciencia a muchos dominicanos. En Estados Unidos había pequeños grupos que habían fomentado una especie de lucha en contra de los nacionalistas, ¿no? Eran grupos, los remanentes de los viejos izquierdistas
que dirigían una porción de la comunidad dominicana en Nueva York y en otros estados de Estados Unidos, se han manifestado muy en contra, y ahora que ven que los haitianos están pidiendo que se arranque de la imagen misma de la comunidad dominicana la estatua del padre de la patria, pues eso evidentemente nos pone dentro de una situación de confrontación. Pero las razones que ellos arguyen hay que analizarlas, porque ellos plantean que Duarte encabezó un movimiento segregacionista, y esto coincide mucho con la interpretación que tienen los haitianos en nuestra historia, porque ellos dicen que los dominicanos se independizaron de Haití por racismo. O sea, es una acusación que incluso ha sido adoptada en parte por algunos historiadores fusionistas de la República Dominicana, que han planteado pareja tesis en el sentido de que la única razón que explica nuestra independencia es una razón racial. Eso desde luego es falso, ¿no? La República Dominicana primero es anterior a Haití, en 2 siglos, ¿no? Desde 1492 hasta 1697 se fragua ya el pueblo dominicano, y San Domingue, que es el antecedente de Haití, no existía. O sea, en términos temporales hay una anterioridad de 2 siglos con relación a Haití. Haití es un fenómeno del siglo XVIII prácticamente. Desde 1697, fecha en que se inicia Ruiz-Suí, hasta 1804 pasa a un siglo, y naturalmente en ese siglo es que se fragua un poco lo que sería la identidad de Haití. Por lo tanto, en lo dominicano es muy anterior. Pero además de eso, Duarte no es ningún símbolo racista, porque Duarte planteó la unidad de las razas, o sea, los cobrizos, los mulatos, los negros, los blancos. O sea, mientras que Haití, Dessalines sí representa el racismo, porque en su primera constitución, la de 1805, los haitianos plantean que ningún blanco puede ser propietario. Y esa situación de impedimento de acceso a la ciudadanía y a la propiedad en Haití por parte de los blancos, de los que no eran negros, se mantuvo vigente hasta 1920. Y el cambio no fue un producto de su propia evolución social, en la cual ha habido varias matanzas raciales, porque en Haití se han matado mulatos y blancos en varias etapas de su historia. El cambio lo produjo Roosevelt cuando derogó esa ley que impedía el acceso a la propiedad por parte de los blancos. Así es, Manuel. Antes de que Osvaldo entre con su comentario, es bueno que los dominicanos entiendan que no fue por racismo que nos independizamos en el 44. Sencillamente, si no nos hubiéramos independizados, no estuviéramos aquí hablando con ustedes. La dominicanidad de los dominicanos no existiéramos, porque el interés de ellos era extinguirnos, era eliminar todo lo que fuera blanco, todo lo que fuera mulato. Para ellos solo existe el negro. Y vamos a darle participación a Osvaldo. Bueno, yo he visto también en algunos, vamos a llamarlo intelectuales dominicanos, que se han dedicado a la tarea de cuestionar los valores de algunos héroes de la nacionalidad dominicana. Y hay algunos que hacen lo mismo también con respecto de los héroes americanos, que se suscitó recientemente, creo que con el general Lee. Y sí, lo que plantean algunos de estos intelectuales es algo interesante. Aquellos señores que tuvieron su heroísmo en una época pasada, aparentemente debían en aquella época tener los valores actuales. De esta época. ¿Me entiendes? O sea, entonces hay como una especie de transmigración en el tiempo donde los héroes americanos, que muchos eran esclavistas, ¿verdad? Entonces ellos debieron haber previsto 200, 300, 400 más adelante que iba a haber un movimiento antiesclavista y la democracia occidental, bla, bla, bla. Y entonces ellos debieron haber tenido eso en cuenta en aquella época. Incluso recuerdo que la señora Obama en alguna ocasión comentó que la Casa Blanca había sido construida con trabajo esclavo y que a ella eso le generaba una sensación extraña. La pregunta es a un historiador, ¿qué tanto se le puede pedir a un héroe
que tiene 400 años, que sea el representante de los valores actuales, de los valores de estas personas actuales, y se le podría pedir en ese sentido, por ejemplo, al gobierno americano que ordene la demolición de la Casa Blanca. Yo creo que es una especie de gran error histórico, porque la historia tiene un contexto específico, temporal. Nosotros no podemos juzgar como un tribunal juzgaría a personas que obraron en otra época con las leyes de esta época, porque evidentemente sería aplicar un juicio retroactivo, y ninguna ley puede ser retroactiva. O sea que ahí tenemos ya un problema de la retroactividad de los valores. Los valores de hoy, sobre todo los valores de Obama, que eran unos valores también muy cuestionables, porque Obama era pro-gay, pro-LGTB, pro minorías, que fueron valores plebiscitados en estas elecciones últimas, porque en las elecciones todo el mundo decía Hillary va a ganar las elecciones porque tiene mayoría de homosexuales, mayoría de negros, mayoría de latinos, cosa cuestionable, mayoría de inmigrantes, mayoría de outsiders. Y el dinero de Soros. Pero no tenía, y el dinero de Soros, pero no tenía la mayoría de los americanos, que no son eso. Entonces los americanos votaron y perdió Hillary. O sea que yo creo que hay una situación de agresividad de estos grupos que se vuelven agresivos porque han estado creyendo que iban a mandar en Estados Unidos y han comenzado a desfogar su agresividad. Fíjate tú, ahora que habla del tema, ahora he visto que la Marcha Verde, y esto es una cosa que viene también, que encaja un poco con esto, porque hay un proceso de imitación en la República Dominicana y de copia. La izquierda nunca crea nada original, todo es copiado, importado. Y yo recuerdo que había un candidato a senador que quería traer el esquema que usó Zapatero para dañar a España, que era la guerra civil, revivir los odios de la guerra civil para tratar de ganar puntos políticos a través de esos odios. Es decir, vamos a ganarle a los nietos de lo que eran los ganadores de la guerra, porque somos los nietos de los que eran los perdedores, un poco así. Entonces, este señor ha querido ahora, introdujo la Marcha Verde, el tratar de revivir los odios de la etapa trujillista para entonces traer todo lo desaparecido. Yo vi toda una pancarta con el objetivo de revivir los odios y de recrear esa política del odio como una forma de ganar puntos, es decir, el usar el pasado como arma política. Así es, Manuel. Y esta semana se ha celebrado un encuentro sobre migraciones ya que han generado los jesuitas. El cónclave, naturalmente, se le pide mayor comprensión del caso a los dominicanos. Se está presentando como que los derechos humanos anulen los derechos de los nacionales. ¿Tú qué piensas de esta situación? Yo creo que es sumamente grave, porque la noción de derechos humanos, que es una noción en boca de ellos, se vuelve abstracta. Es decir, yo tengo derechos humanos, pero nadie sabe dónde es que los tengo, ¿no? Es decir, yo tengo, todo el mundo sabe que todos tenemos derechos. Y yo he dicho, los haitianos tienen derecho a la salud, a la educación, a una identidad, al trabajo, pero los tienen en Haití, no en República Dominicana. Y no lo tienen a arrebatárselo a los dominicanos, sino creándolo en su propio país y haciendo el esfuerzo y cumpliendo los deberes, subrayo los deberes que hay que cumplir para que esos derechos sean efectivos, porque evidentemente usted habla del derecho a la salud, pero el derecho a la salud no es una cosa que viene del cielo, viene de la productividad de la sociedad, viene de la riqueza que la sociedad pueda crear. Usted no puede venir ahora de que yo estoy enfermo e instalarse, por ejemplo, en París o en Buenos Aires, y a mí hay que atenderme, porque yo soy ciudadano del mundo y tengo un derecho humano. Yo voy a decir, no, pero señor, usted no puede venir aquí a un hospital porque usted aquí no ha comprado la medicina, esas medicinas son para otros enfermos. Entonces, evidentemente, eso es lo que ocurre en República Dominicana. Nos están robando el país con principios humanitarios y ningún país renuncia a hacer lo que es por humanitarismo. Manuel, pero hablando de los derechos humanos, pero hay derechos también de los haitianos, a los haitianos que no se le está haciendo, que es el derecho a ser juzgado por criminales, por los crímenes que ha cometido.
e incluso el que mutiló a Cielo García sigue. Bueno, la mayoría de los haitianos que han cometido delitos, es una revelación que ha hecho el propio jefe de la policía, ha dicho que hay 200.000 haitianos. Yo no sé cómo en este país es el único país del mundo en que las autoridades denuncian, las autoridades que tienen que actuar, ellas denuncian para que otro actúe. Entonces, ¿quién es que va a actuar? Bueno, ¿Quién es que va a actuar? Porque si la autoridad denuncia para que otro actúe. Entonces, él denuncia y dice, bueno, hay 200.000 haitianos sin documentos de identidad que están diseminados en este, que están cometiendo delitos. Hay bandas de narcotráfico, hay bandas de ladrones, hay bandas de asesinos, hay bandas de violadores, hay bandas de acusadores de turistas, y están haciendo toda suerte de diabluras en esa región. Y bueno, está muy bien. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué ha hecho? Además de denunciarlo y darme la visión de que la policía es impotente para combatir el delito para el cual debería estar facultada, pues decirme que usted ha hecho. Es decir, estamos ante un problema en que las autoridades han abandonado sus obligaciones. Manuel, el derecho y se han dedicado a ejercer lo que se llama relaciones públicas. O sea, es decir, la autoridad, el ejercicio de la autoridad se ejerce en los medios de comunicación y el trabajo es ir a la televisión y decir que estamos trabajando. Priyanka, ese es el trabajo. Priyanka, ¿cómo tú has visto esto? Que todo se ha planteado que todos ya ahora las autoridades, el gobierno, la vicepresidenta, ya tuve Ranieri, están hablando ahora del tema haitiano. Se ha tapado lo de Odebrecht, lo de Punta Catalina. ¿Qué ha pasado con eso? Pero es que nosotros lo sabíamos, o sea, nosotros lo dijimos tapado, desde hace mucho. Que eso no iba a llegar a más. El único que va a salir de alguna forma perjudicado va a ser Rondón, que ahora tiene nuevos casos. No sé qué pasó con Rondón, que ahora hay que salir de él. Pero bueno. ¿Y los demás que no se mencionaron, que quedaron ahí? Pero ¿y de qué sirve que la vicepresidenta, que otros funcionarios hablen del tema haitiano si nadie le presta atención? Porque es que no se trata de hablar, se trata de actuar, de que se tomen las medidas correspondientes, de que se apliquen las leyes. Porque nosotros tenemos las leyes ahí, el problema es que no se aplican, se violan y son violadas principalmente por los funcionarios que son los que están para darle el ejemplo a la ciudadanía de cómo respetar y cumplir esas leyes. Así es. Una última pregunta, Manuel, que es la siguiente. Mira, siempre he visto que todas las sociedades tienen sus héroes. Y tiene sus héroes en la medida en que esos héroes son quienes incorporan y proyectan los valores en torno a los cuales se articula esa misma sociedad. ¿Podemos nosotros vivir sin héroes? Una de las preocupaciones que siempre he planteado es que nosotros los dominicanos no tenemos referentes morales. O sea, los referentes morales de nosotros son algunos músicos, son algunos artistas, pero referentes morales en términos cotidianos, en términos personas que hayan hecho grandes aportes en términos de las ciencias, del pensamiento, de las letras, de la tecnología, no tenemos muchos. Le acompaño. Entonces, podríamos vivir también, le acompaño un poquito más, le agrego, así podríamos vivir sin patria. Podemos vivir nosotros sin héroes, no sería un poco, podemos vivir nosotros sin la idea de los padres fundadores, Yo creo que no, yo creo que cada comunidad, en cada país hay un relato nacional. El relato nacional dominicano es un relato nacional heroico. Los dominicanos fueron a la independencia para defender su cultura, para defender sus valores, para defender su lengua, para defender su religión, para defender su identidad, para defender el vínculo de todas las poblaciones que formamos los dominicanos. Ser dominicano es más que negro, más que mulato y más que blanco. Hemos estado unidos durante la historia como una comunidad de destino. Y esa comunidad de destino fue amenazada de disolución cuando Haití invadió la República Dominicana, suprimió el Estado Nacional recién nacido en 1821 y trató de anular la cultura dominicana, prohibiendo la lengua española, cerrando las iglesias, prohibiendo las fiestas religiosas,
cerrando la universidad, cerrando las escuelas, ejerciendo una dictadura sin nombre, importando población negra de otros países para tratar de unificar el país en base a la raza y no en base a la cultura, e impidiendo que los dominicanos que se hallaban fuera del país pudieran regresar al país, porque muchos dominicanos, cuando ellos gobernaron, no podían regresar al país porque eran blancos. Es decir, todo ese menjunje de historia con el cual Duarte crea la idea de la independencia y le da un contorno al país, una idea de independencia no para fundar una monarquía, como hicieron los haitianos, sino para fundar una república de hombres libres, es lo que da sentido a la vida dominicana. Sin eso el país perdería el rumbo. Ese es el relato nacional dominicano. Así es, Manuel. Y se ha hablado de la solidaridad de los dominicanos. La Iglesia lo plantea como un deber y algunos personajes como el padre Hadley Santorius y el padre Rucua y el padre haitiano Bellerive nos denunciaron y prácticamente nos pusieron de rodillas al dominicano en nombre de la solidaridad. ¿Qué tú puedes decirnos en relación a estos Yo lo he dicho, personajes? ningún país puede desaparecer por razones humanitarias de otro país. Yo creo que nosotros estamos ante una situación de acoso que hemos tenido que sobrevivir en medio de la tormenta. No sabemos lo que va a ocurrir porque la historia no está todavía terminada, nada está escrito, estamos ocupados por otro país, y esta ocupación, que es una ocupación más peligrosa que la de 1822, debe hacernos volver a la Primera República para volver a refundar la independencia de la República Dominicana, devolverle los hospitales, las escuelas, los trabajos y el registro civil y la autodeterminación al pueblo dominicano, que es la más alta misión. Es decir, reconfirmar el esfuerzo hecho por los padres fundadores de esta república, que está siendo amenazado de disolución por parte de esta población inmigrante. Así muchas gracias, Manuel Núñez, por tu participación. Muy buena la pregunta de Osvaldo. Y es bueno que ustedes, amigos televidentes, tengan pendiente que nosotros dominicanos no podremos vivir sin nuestros héroes, sin nuestros padres de la patria, sin Duarte, Sánchez y Mella y sin el legado que nos dejaron, Dios, patria y libertad. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encuentroconlasoberaniatv@gmail.com y los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. Pasen todos un feliz resto de la noche. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.